Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias. Sé que, ha sido un sector que se ha movido por todos lados. Me recuerda este título de una película que ganó el Oscar en 2023, todo al mismo tiempo en todos lados. Eso es lo que está pasando en el sector, Gonzalo. ¿Qué vemos en Pemex? ¿Cómo ir desmenuzando lo que está pasando en el sector? Si quieres, pues empecemos por Pemex, su situación, su deuda. Mira, creo que vale la pena que hagamos un breve corte de caja de dónde está Pemex al terminar el 2024. Ya salió los números finales de la Administración de López Obrador. Y los números no son nada halagadores. Tenemos una de las producciones más bajas en prácticamente 50 años. Estamos en 1.33 millones de barriles en diciembre. Ya que salieron los datos de enero, estamos en el mismo nivel. O sea, no estamos incrementando la producción, se nos está cayendo de una manera acelerada. ¿Qué vemos también? Pues obviamente el Pemex sigue estando problemado financieramente por todos lados. Una deuda de 97 mil millones de dólares, una deuda a proveedores que originalmente la cifra que siempre se manejó era de 20 mil, ya subió a 25 mil. Ya regresaron, por desgracia, las malas prácticas de que Pemex no está dando las facturas o no está abriendo el sistema para entregar facturas. Obviamente se va acumulando de nuevo la cadenita de pagos incumplidos. Estamos viendo un sector muy emproblemado porque Pemex no está pagando. No está pagando por obra que ya se realizó. Esa parte va a ser complicada. Vemos por incluso esfuerzos un poco más sutiles como los pasivos laborales ya rebasan los 80 mil millones de dólares, cuando en 2012, pues en 2018 se los habían dejado en 50 mil. Obviamente también es un crecimiento importante. Vemos ya de una manera un poco más estructural que no está tampoco habiendo las reservas, los descubrimientos, la producción, ni siquiera esa parte que se ha hablado de la autosuficiencia energética como una mayor producción de gasolina o de diésel. Vemos que estamos atorados. Gasolina estamos en un techo de 300 mil barriles. Lo sabemos, el mercado típicamente es de 800 mil, estamos importando 500 mil barriles de gasolina. Diésel es una historia más o menos similar. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que estamos viendo una política pública que por desgracia está muy bien demarcada entre la parte eléctrica, que es básicamente tener la generación para toda la parte del Plan México, para tener esta energía para el desarrollo, como se ha llegado a llamar. Pero por otro lado no hay una política integral o bien pensada en términos de hidrocarburos. Es donde lo vemos complicado. Tenemos tan solo en la parte de los requerimientos que tiene Pemex entre deuda, proveedores, pasivos laborales, e incluso otros proyectos de infraestructura o contratos de infraestructura como es el contrato de nitrógeno o de plataformas. Todas estas deudas o obligaciones contractuales que tiene Pemex rebasan los 220 mil millones de dólares. Obviamente, cuando lo comparamos con la parte del fortalecimiento del sector eléctrico, estamos hablando que entre CFE y privados van a ponerle 22 mil. El problema de Pemex es 10 veces más grande que el tema eléctrico y las cosas, por desgracia, no están jalando bien. No hay una política que reconcilie esas cosas. Gonzalo, entonces, ¿no habrá presupuesto para exploración, para mantener las plataformas, para mantenimiento de las refinerías? Sí. Y no solo el mantenimiento, o sea, llevar a cabo una mejora en los ciclos productivos de las refinerías. ¿Qué esperar entonces para gasolinas, para diésel, pero sobre todo, Gonzalo, ya nos dijiste un poco, para el gas LP que nos ocupa? Claro que sí. Mira, una parte bien importante, y ahorita lo mencionabas en términos de los presupuestos, tenemos un problema. Y estamos viendo, por ejemplo, que en el 2023 Pemex le dimos un presupuesto de más de 600 mil millones de pesos, que ahorita ya son 545 mil, y que por desgracia en los documentos del Plan México se habla que a Pemex le vamos a bajar presupuesto hasta 300 mil millones de pesos. Es muy interesante porque mientras vemos que la política o los discursos públicos dicen vamos a hacer que Pemex produzca más, que recupere su posición, no le estamos dando los recursos para poder hacerlo. Incluso se ha llegado a deslizar la posibilidad de que, a ver, le vamos a ayudar con su pesada carga fiscal, ok, adelante. Vamos a darle o a tomar una parte de lo de la deuda o a deuda a proveedores también, ¿vale? Adelante. Pero por desgracia, Carlos, estamos viendo que esto no te lleva a una mayor producción, no te lleva a mayor captura de posibilidades o de capacidades. Y esto obviamente todo va a ir repercutiendo en la cadena. Y hay que entender que ahorita se empieza ya a vislumbrar que el objetivo se va a ser incrementar producción de petróleo. Y obviamente con un menor presupuesto, pues vamos a ir dándonos cuenta que cosas
van a ir quedando atrás, cosas como la petroquímica, que es el hijo que siempre se nos ha olvidado, meterle justamente dinero a la parte de los centros procesadores de gas, que también ahí se genera una parte del gas LP en nuestras propias refinerías. Incluso si me apuras, pensando en los siguientes 7 a 10 años, nuestro perfil de producción también va a cambiar. Gran parte del petróleo maya que teníamos, ese crudo pesado, se va a ir justamente disminuyendo y vamos a ver una mayor proporción de crudos ligeros, que no necesariamente nos dan los querosenos justamente para sacar el gas LP. Es una situación complicada por el lado de la producción doméstica y tenemos un problema. Si bien es un mercado que siempre ha estado abierto a la importación, que depende mucho sobre todo de la distribución de última milla de las empresas privadas, pues estamos viendo también una fiscalización excesiva. Una parte de lo que se está discutiendo en el Senado, bueno, ya en el Senado ya se votó incluso en la Cámara de Diputados, es este nuevo paquete de reformas en materia energética. Dentro de ellas viene una fiscalización prácticamente excesiva. Estamos hablando que ahora los participantes de la industria, desde el gasolinero, el importador, el transportista de gas natural, prácticamente toda la cadena de hidrocarburos, va a perder su secreto comercial, fiscal, bancario, fiduciario. Y de plan de negocios y de todo. Y aquí es muy interesante porque entonces, y ahora que también incluso Pemex pierde la obligación de sujetarse a una regulación asimétrica, pues por desgracia vamos a ver que Petróleos Mexicanos va a usar y abusar del poder de mercado que ya tiene. Pero de nuevo, como las capacidades no le dan por lo de la producción, pues tendremos que encontrar algún tipo de balance justamente de una mayor participación de los privados. Eso era mi pregunta, o sea, ¿cómo conciliar entonces, por un lado, pues este discurso de la defensa de la soberanía y de una soberanía energética, cuando debería hablarse de seguridad energética, pero eso es un tema aparte? ¿Cómo conciliar entonces este discurso de la soberanía energética con un Pemex sin presupuesto, con un Pemex achicándose, con reservas cayendo, sin voltear a ver a los privados? Fiscalizándolos o extra fiscalizándolos. ¿Cómo conciliar ese? Yo creo que hay un primer atisbo, y yo lo llamaría así una primera señal, en esos justamente los contratos mixtos, que es básicamente de las asignaciones que ya tiene Pemex, que pueda traer algún socio. Y te puedo ir incluso adelantando para contestar tu pregunta. Es muy interesante porque en esos contratos mixtos, Pemex no pone dinero, tiene una participación accionaria de al menos el 40%, y incluso la tasa fiscal es del 30% sobre los ingresos. No vas a tener realmente una parte de deducción considerable, o en algunos casos ni siquiera lo va a haber. ¿Qué significa? Es muy posible que, como también Pemex no tiene forzosamente que ser el operador de sus contratos, veamos a un Pemex que, aunque en el nombre va a seguir siendo muy importante, pues obviamente se va a volver más un administrador de contratos. Y esta herramienta justamente sería de esta fiscalización, de que los que trabajen con Pemex pues lo hagan de la manera más recta, más honesta. El gran problema es que este perfil de riesgo regulatorio, fiscal y también, yo te diría que incluso hasta operativo, no alcanza a cubrir justamente las expectativas que va a tener un mercado, que hay que decirlo, aunque es un mercado importante, considerable, hay muchísimos otros lados para trabajar. Claro. Y esa sería, Gonzalo, de alguna manera, para ir concluyendo la entrevista, la salida. O sea, hay que irnos acostumbrando a este régimen, hay que irnos, ahora pues desmenuzando también un poco la nueva legislación para saber en dónde puede participar el sector privado, irnos para allá. O sea, estamos ante un cambio de régimen. Sabemos ya que las reglas se establecieron desde el sexenio anterior y ahora pues vamos a tener que seguir jugando con ellas, pero ahora hay que entonces saber en dónde. ¿Sí? Sí, fíjate, y creo que tú lo estás apuntando muy bien, porque efectivamente es un cambio de reglas, pero es el cambio incluso de para qué son esas reglas, cuál va a ser la posición de Pemex y CFE como las empresas del Estado. Incluso en algún momento donde se nos va a olvidar y eventualmente vamos a ir bajándole a que sean empresas va a ser el Estado mismo en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad. Entender de que si estás trabajando entonces ya no con Pemex o CFE, sino con el Estado mismo, es un tratamiento muy diferente. Y eso va a ser importante cuando algún inversionista, un grupo de inversionistas quieran acercarse a trabajar en México, que lo hagan con la tesitura de que están trabajando con el Estado mexicano, que va a tener que poner garantías para poder trabajar de una manera clara, eficiente y sobre todo confiable. Perfecto. Pues Gonzalo, tenemos que dejar la plática aquí, pero agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, de verdad, aquí a México Gas. Muchísimas gracias.